es un mito lo que dicen algunos historiadores, sobre todo antioqueños, que fue el oro lo que le permitió la generación primaria de capital al departamento de Antioquia, que después le permite su desarrollo industrial en el siglo XX. Digamos, no es un mito. En el siglo XIX, aparte de esos cambios regulatorios que hay, ¿cierto? El auge del patrón oro, Mosquera, etcétera, etcétera. Claro, aparece efectivamente por primera vez en la historia del país una minería intensiva en capital. Entonces empieza a haber una inversión de capital grande, en algunas zonas muy exitosas, en otras no. Empieza a haber ya pues minas relativamente grandes, ya 600, 1000 personas trabajando en una unidad productiva. Eso cambia el panorama. Ingenieros ingleses viniendo. Ingenieros ingleses. Todos esos apellidos ingleses que uno ve en Antioquia. Suecos. Suecos. Los de Grave que están en todo lado y todavía. De Grave. White, Eastman. Claro. Todos esos son como ingenieros de esa camada. Entonces, uno sí podría decir que esa minería intensiva en capital, que es esta minería de socavón, va a generar una actividad industrial muy importante, o empresarial, claro, más bien, en Antioquia, y da pie a una acumulación primaria de capital. Sí, a una en el industrialización, efectivamente. Bienvenidos a Déjà Vu, el podcast donde analizamos la coyuntura política con el espejo retrovisor de más de 200 años de historia. Yo soy Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez. Y hoy, la historia del oro en Colombia, de la conquista al Clan del Golfo. ¿Qué seríamos nosotros sin nuestras minas, incomunicados de los demás pueblos y encajonados en nuestras montañas que solo el oro hace accesibles? ¿Qué sería de Colombia sin producto de cambio para pagar las mercancías que consumimos? Con el oro tenemos el comercio, ese poderoso auxiliar de la civilización que con los productos de los demás pueblos nos trae también sus ideas. Este Luis Guillermo es el intelectual y minero antioqueño Vicente Restrepo, escribiendo en 1865. Bienvenidos a Déjà Vu, y tenemos hoy un invitado de lujo, un historiador de verdad. Este sí de verdad. Este sí de verdad, James Torres. Así es, James es doctor de la Universidad de Georgetown, profesor de la Universidad de los Andes y tiene un libro, Luis, que va a ser publicado este año por Cambridge University Press que se llama Corrientes de Oro en un Mar de Plata. James, bienvenido a Déjà Vu. Muchas gracias, fan número 1 de este podcast. Excelente, James, que nos puede acompañar a hablar un poco de esta historia del oro en Colombia. Colombia ha sido un jugador muy importante en la explotación, el acuñamiento, se diría esto, de oro desde sus comienzos. James, cuéntenos un poco, digamos, cómo empieza su interés en el tema, para empezar, y también cómo se va desarrollando esta industria en el país. Ok, bueno, mi interés es básicamente que Colombia, incluso durante el auge cafetero, siempre ha sido un país minero. Es decir, desde efectivamente antes de la llegada de los españoles, después de la independencia, el oro siempre fue efectivamente un protagonista en la forma en que esta economía se insertaba en las corrientes internacionales. Hoy, por ejemplo, están hablando, dependiendo de las cifras, 8 o 10% de la canasta exportadora todavía depende del oro, ¿no? Es decir, claramente tenemos un producto que le ha dado además una identidad a este país. Es decir, antes del café, el oro ya efectivamente había forjado un tipo de sociedad muy diferente al que existe en otros países de América Latina, y se debe precisamente a este tipo de minería, ¿no? Ahora, no ha sido una minería solamente que pues, ha forjado pues, economías, que ha tenido unas externalidades positivas, también ha generado violencia, ¿no? Es decir, claro, claramente tenemos una historia muy variada, pero el oro nos ha dado una identidad. Entonces, realmente mi interés académico siempre ha estado observar este fenómeno a largo plazo. Es decir, lo que tenemos hoy, digamos, esos precios exorbitantes del oro, esa nueva efectivamente conflicto que hay en algunas regiones del país sobre la explotación del mismo, es un tema que pues ha estado presente desde la incepción misma de los españoles aquí, ¿no? James, se decía siempre que los conquistadores llegaban a estas tierras buscando oro, pero en realidad lo que acaban encontrando era plata. O sea, la mayoría de la explotación que había mineral o de minerales preciosos que había en las colonias españolas era de plata. Colombia era la excepción. Colombia era la excepción. Claro, digamos, estamos en un mundo en el cual 1500, para que más o menos la audiencia se ubique, ¿cierto? 1500,
que hasta más o menos 1800, 1870 tenemos un mundo que se mueve en un patrón plata. Sí. Bien, es decir, ¿por qué? Porque las dos economías más grandes, China e India, operaban bajo un patrón plata. Bien, entonces, claro, tenemos una economía global y los españoles entonces descubren, conquistan, ¿cierto? Integran estas partes del hemisferio a un imperio español y encuentran plata, sobre todo en Perú y en Nueva España, lo que hoy es México. Bien, pero como tú dices, pues encuentran en la Nueva Granada oro. Bien, entonces, claro, el oro también tiene unas funciones monetarias en Europa, también tiene una función de reserva de valor, pero el mundo era esencialmente argentífero. Bien, ahora, eso le va a dar una ventaja en el largo plazo a lo que hoy es Colombia, ¿cierto? La antigua Nueva Granada, porque en últimas el oro, digamos, dado, digamos, esa inundación que hay efectivamente de plata en el sistema monetario internacional, lo que vamos a tener es una revaluación del oro y eso pues obviamente le va a dar a estas economías pues una ventaja, ¿no? Y obviamente pues durante el siglo XVIII, cuando Inglaterra efectivamente por una decisión, bueno, hay todo un debate académico si fue Newton o no, porque, bueno, Newton fue director de la Casa de la Moneda de Londres, entonces él pues digamos, y obviamente todo un equipo pues sobrevaloró el oro, ¿cierto? Entonces de facto Inglaterra pasa a principios del siglo XVIII a un patrón oro, ¿no? Y entonces tienen las minas de Brasil primero, pero pues las minas de Brasil se agotan más o menos en 1760 y nosotros entonces pasamos a tener un protagonismo en unos 50 años en que éramos el principal proveedor global de este metal, ¿no? Claro. James, volvamos un momento a la conquista. Colombia es la tierra de la leyenda del Dorado. Usted tiene aquí la orfebrería indígena, estaba muy enfocada en oro y el Museo del Oro hoy en día es el museo emblemático colombiano. ¿Qué significaba el oro en las sociedades indígenas precolombinas? Bueno, digamos, para empezar, esto es, digamos, lo que llamamos nosotros sociedades precolombinas, lo sabemos, no existían grandes imperios en lo que hoy es Colombia. Es decir, incluso hoy en día los antropólogos están discutiendo si realmente existían cacicazgos relativamente grandes o confederaciones de cacicazgos. Parece ser que era muy atomizado, ¿no? Incluso en la sabana de Bogotá, pues realmente, digamos, las autoridades indígenas de lo que hoy es Bogotá, pues tenían un control muy frágil, digamos, incluso a lo que hoy es Chía, a lo que hoy es Suba, ¿cierto? Entonces lo que tenemos más es, digamos, un conjunto de sociedades muy atomizadas, ¿bien? Entonces, cuando hablemos de sociedades precolombinas, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Sí. Ahora, esa atomización también se refleja en la atomización de la explotación minera, ¿no? Y aquí un poquito, digamos, para empezar esta historia empieza hace millones de años, ¿no? Recuerden ustedes que el oro es un metal que no es originario de la Tierra, ¿no? Es decir, es un metal pues, que viene efectivamente de una serie de choques meteóricos, exactamente. Entonces, pero, digamos, por un proceso de metalogénesis, es decir, la forma como se produjeron hace millones de años los depósitos minerales, la mayor parte de depósitos minerales de Colombia auríferos van a estar en el occidente, Sí. ¿no? Claro, aquí también en la zona oriental hay unos bolsillones, ¿cierto? Hay, digamos, unas zonas donde efectivamente pues hay presencia de depósitos auríferos. Entonces, claro, eso va a generar desde muy temprano que exista una geografía de intercambios alrededor del oro. Bien, entonces mucho del oro desde antes de la llegada de los españoles que procesaban las sociedades, digamos que llamamos hoy muiscas, ¿cierto? Pues venía efectivamente era del occidente, ¿cierto? A través de intercambios, ¿cierto? Pareciera algunos de intercambios de larga distancia por sal, ¿cierto? Es decir, la sal de Zipaquirá y de Nemocón, en fin, digamos, le daba a estas sociedades una ventaja comparativa y entonces, claro, digamos, hay una absorción de ese oro aquí. Entonces, eso de nuevo sigue en debate, ¿cierto? Pero el punto es que llegó oro y llegó oro en cantidades aquí importantes, pero era un oro que tenía una dimensión simbólica. Es decir, claramente el oro no era un medio de cambio, ¿cierto? Es lo que sabemos hoy. Es decir, No era una moneda como no se era una considera moneda, hoy. no era una moneda. Y ¿cierto? no era una reserva de valor. O sea, no. Pareciera que no. Pareciera que no. Pareciese que no. Es decir, de nuevo, porque generalmente esto lo sabemos, este tipo de intercambio lo sabemos sobre todo por una institución que desarrollan los españoles, que es la visita, ¿no? Es decir, el rey está lejísimo, ¿no? Claro. No sabe qué está pasando acá, entonces manda un inspector. La Contraloría. Sí, manda Una IA. Contraloría, una IA, entonces lo sabemos nosotros es por esas inspecciones, pero las inspecciones son tardías, ya pasaron 20, 30, 40 años de la conquista, Sí, entonces claro. claramente, pues yo les recomiendo un libro de Borges Gamboa del Sijibco al Cacique Colonial, que es para mí lo mejor que hay Sí. precisamente sobre este periodo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, donde él hace esas salvedades, es decir, claro, son inspecciones tardías, pero lo que sabemos es que no, es decir, el oro no funcionaba como moneda antes de la llegada de los españoles, ¿no? Habían otros posibles bienes activos que funcionaban de esa manera, las mantas, por ejemplo. Claro.
¿no? Entonces, pero claro, tiene una dimensión simbólica muy importante. Y, muy y el importante. tema de orfebrería, del que era tan sofisticado, se desarrolla como un tema decorativo. O sea, Más simbólico, sí, Más más simbólico, claro, efectivamente, pues le va a dar a las jefaturas étnicas una diferenciación, ¿cierto? claro. Pero claro, digamos, aquí el desarrollo de la orfebrería y, digamos, después de la llegada de los españoles va a tener, pues, digamos, una ampliación en el sentido que, pues, obviamente van a haber más tecnologías para efectivamente procesar, alcanzar más temperaturas más elevadas Sí. que hacen que usted pueda procesar, pues, más cantidades de oro ¿Qué, fino. qué tan cierta es la leyenda del Dorado? A ver, eso, digamos, hay toda, claramente, digamos, habían zonas, digamos, de la antigua sabana de Bogotá donde, pues, habían enterramientos donde efectivamente había una gran cantidad de oro. Eso es, digamos, durante los primeros 20, 30 años de la presencia española aquí, la mayor parte del oro que se extrae es de esos enterramientos, Claro. ¿cierto? Y obviamente joyas y demás que los indígenas tienen acumuladas, ¿no? Eso les mortifica muchísimo a los indígenas. Eso es un punto de choque constante con los españoles. Por supuesto, claro, claro, por supuesto, porque, digamos, no solamente entonces, de nuevo, porque es que el oro, pues, digamos, no tenía, pues, una función de moneda, sino era algo simbólico, era Claro. algo que hacía parte efectivamente de la ontología de estas sociedades. Entonces, llega una sociedad diferente, ¿cierto?, que impone una idea Claro. diferente y, pues, claramente hay unos choques, pero también hay unas colaboraciones, por decirlo de alguna Sí. manera. Es decir, los españoles, la conquista es una empresa que requirió algo de colaboración, ¿cierto? Claro. Había efectivamente, por esa misma atomización de las sociedades indígenas, pues efectivamente hubo algunos de esos grupos que colaboraron con los españoles, después obtuvieron unas prerrogativas durante el periodo colonial, pero bueno, eso fue un proceso violento, pero también efectivamente detrás hubo pues unas conciliaciones, unas alianzas. Hablemos un poco de esta idea de las caballadas, que me pareció bastante curioso cuando la escuché, porque es muy gráfica la palabra. Ajá. Porque había intercambio y también había una extracción de oro de propiedad de los indígenas y de las diferentes, digamos, comunidades indígenas que habitaban el país, que era más ruda, pues, por no decir violenta. Claro, claro. Sí, digamos, lo que pasa es que estos conquistadores que llegan acá, eso es otro de los mitos, ¿no? Que mandaron aquí los presos y la peor gente de España. Claro, vino también gente así. Claro. Pero realmente la conquista fue una empresa privada. Es decir, esos Claro. conquistadores eran unos empresarios que estaban endeudados en Europa con casas italianas y lo que hoy conocemos como Alemania, Claro. ¿cierto? Están endeudados, son empresarios con unos incentivos perversos, como usted lo sabe. ¿Un polémico empresario? Un polémico empresario, claro. Entonces el rey de España no tiene plata, ¿cierto? Entonces hace unas capitulaciones donde pues le otorga a estos conquistadores que requieren generar unas tasas de retorno, pues unos poderes muy amplios. Después el rey de España los va a recuperar, ¿cierto? Sí, claro. Que eso va a ser una serie de guerras civiles en Perú, etcétera, etcétera. Pero claro, les va a dar un incentivo perverso a sacar la renta que más se pueda sacar y pues unos niveles de violencia, incluso en algunos sitios claramente lo que ya llamaríamos hoy genocidio, ¿cierto? Claro. Pero claramente entonces detrás, digamos, de esa conquista, pues hay una serie de, digamos, figuras legales que ellos de todas formas tenían que usar. Entonces, claro, entonces unos requerimientos, ¿sí? En donde veían que, oiga, vengo de parte del rey de España, obedézcame, aun cuando los indígenas no sabían ni un gramo de español. Claro, sí. Entonces, pero claro, las cabalgadas es básicamente la autorización que daba, ¿cierto? Un gobernador o una autoridad española para que usted como conquistador pudiera entrar a la fuerza, ¿cierto? A sacar el oro, ¿cierto? Había otra forma, militarmente hablando, de, digamos, que los españoles de nuevo eran una minoría. No es, digamos, la ventaja tecnológica de los españoles no era tan grande, es decir, eso se ha sobredimensionado, ¿no? Que los indígenas les tenían miedo, etcétera, etcétera. Los caballos y que las Exacto, espadas no, de eso acero de eso se Toledo ha y tal. sobredimensionado, o sea, los indígenas rápidamente entendieron que estos eran hombres y, en fin, digamos que estaban ante un problema político al que había que responder, ¿no? Entonces, muchas veces cuando los españoles no eran lo suficientemente fuertes, pues tenían que comerciar, ¿cierto? Entonces el famoso rescate, ¿no? Donde pues efectivamente ellos traían unas mercancías europeas que, pues de nuevo, en los textos escolares pintan como baratijas y demás. Pero, pues, claro, pero un espejo, digamos, en esa época valía una fortuna. Claro. Es decir, eso es otra cosa que infortunadamente los textos escolares no recuerdan. Y el valor siempre es relativo, o sea, Ajá. dicen, no, es que cambiaron baratijas digamos, de vidrio por esfinges de oro, ¿no? El valor que le daban los indígenas no eran tontos. Claro, por supuesto. Estaban cambiando algo que para ellos tenía un valor equivalente. Total. Ya fuera lo que considerarían una baratija o, qué sé yo, herramientas de trabajo, por ejemplo. De acero, asadones, no tengo ni idea. O incluso animales, ¿no? O animales. Mira, una de las cosas más interesantes que hay,
digamos, si avanzamos un poquito en el tiempo, cuando ya la conquista pasa, ¿cierto? Y se establece el sistema colonial, Sí. se establece el sistema de encomiendas, donde pues estos españoles, antiguos conquistadores, ahora tienen el derecho a recoger unos tributos, ¿cierto? Cada vez más regulados, porque la corona empieza a darse cuenta que estos encomenderos, si usted no los regula, Sí. pues vuelven unos señores feudales. Se quedan con todo. Claro, se quedan con todo y de ahí a la independencia hay un paso, ¿cierto? Entonces hay más regulación, etcétera, etcétera, pero lo que usted ve rápidamente es, por ejemplo, la adopción de gallinas, por ejemplo. Si usted ve las listas tributarias en lo que hoy es Bogotá, en todo el nororiente del país, pero también en Popayán, las gallinas. Es decir, rápidamente hay una adopción, que esto suena prosaico, suena, Sí. pero realmente imagínese usted, digamos, que pues llega una ave, ¿cierto? Una ave de corral que no se conocía, ¿cierto? Claro. Quizás se conocían otro tipo de aves, por supuesto, pero no aves de corral de esa naturaleza. Entonces, claro, usted empieza a ver eso, pero también empieza a ver las mantas, ¿cierto? Que, digamos, tenían un valor. Incluso hay algunos antropólogos que dicen que funcionaba como moneda, etcétera, etcétera. Pero también el oro, ¿cierto? El oro también hace parte del tributo. Pero Sí. ahí hay una historia muy interesante. Es decir, los encomenderos muchas veces sabían que, claro, en la parte oriental no habían grandes depósitos de oro. Sí. Entonces, los indígenas y los encomenderos mismos decían, no, no me paguen a mí efectivamente los tributos en oro, sino en mantas. Ahora, los encomenderos, ¿qué hacían con esas mantas? Las mandaban hacia el occidente, Las cambiaban por ¿cierto? oro. Hacia el occidente, que es, por la historia que les acabo de comentar, ahí están los grandes depósitos de oro, ¿no? James, entonces, superando la primera etapa de las cabalgadas y del intercambio y de las huacas desenterradas, ¿cómo hacen los españoles para establecer una minería, una industria minera en la Nueva Granada? Claro, bueno, digamos, en lo que hoy es Popayán y lo que hoy es Antioquia, ¿cierto? Entonces ahí es donde están efectivamente los grandes depósitos. Más adelante, en el siglo XVII y XVIII, se abren los depósitos mineros de Chocó y Barbacoas, que también pues aún hoy siguen produciendo grandes cantidades de oro. Entonces, en los primeros años, lo que tenemos sobre todo en Popayán es que esos encomenderos, ¿cierto? Entonces, que sí tienen efectivamente poblaciones indígenas cerca a las minas, empiezan a explotarlas, ¿cierto? Entonces empiezan a generar los tributos, a pedir los tributos en trabajo, ¿no? ¿Y eran minas o era aluvión? Aluvión, ¿cierto? Lo que Era- pasa es que, claro, técnicamente son minas, pero son depósitos que están en los lechos de los ríos, ¿cierto? Por Claro. un proceso de sedimentación de largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, son minas, pues, digamos que producen un oro, de nuevo, por proceso de sedimentación con una ley relativamente alta. Es decir, para que la audiencia, bueno, seguramente ustedes que están casados o no están casados, lo que sea, cuando van a comprar un anillo, lo primero que le preguntan es de cuántos quilates, ¿cierto? Claro. Esa pregunta que le hace usted el joyero es cuánta cantidad de oro fino va a tener del total efectivamente de el metal en el anillo, ¿cierto? Entonces ese oro en aluvión tiende a ser de muy alta ley, ¿cierto? Digamos 20, 22 quilates, más o menos. Obviamente eso varía. en O sea, función de la muy región. puro. Muy puro, exactamente, muy puro. Entonces, claro, entonces en esas minas de aluvión, ¿cierto? Entonces, esos encomenderos empiezan a doblarse efectivamente en empresarios mineros, ¿ven? Entonces, al principio, obviamente, pues tienen la ventaja de que es una mano de obra muy barata, coactiva, ¿cierto? Pero en otras zonas no hay indígenas, ¿cierto? No hay indígenas, como por ejemplo en el sector del nordeste antioqueño. Bien, entonces, claro, por supuesto que hubo indígenas, fueron súper claves en las primeras explotaciones, pero en el largo plazo lo que va a generarse es la importación de mano de obra esclavizada desde África, pues con unos costos impresionantes y además también con unos impactos humanos, pues digamos, todos lo sabemos, digamos, impresionantes, ¿cierto? Entonces, claro, digamos, en toda la zona occidental, porque de nuevo, los depósitos en la zona oriental son muy poquitos, ¿cierto? En esa época pues se explotaban, digamos, de manera efímera, de pronto en Pamplona había un poquito más, pero claro, se desarrolla una sociedad minera. Ahora, esa sociedad minera, para responder a la pregunta de Alejandro, esas minas son de muy baja escala. O sea, no, aquí nunca vamos a tener las grandes minas mexicanas ni peruanas, no vamos a tener un Potosí. Sí. O sea, no hay Zacatecas ni Potosí. No hay Zacatecas, no hay Potosí. O sea, digamos, las minas más grandes de aluvión, de lo que están en los lechos de los ríos, ¿cierto? Máximo van a tener una concentración de 100, 150 personas, sean indígenas o esclavos, ¿sí? Entonces, claramente son pequeñas, pero la gran mayoría del oro desde el principio se produce en muy pequeña escala. Y James, descríbanos, porfa, un poco cómo era la operación minera en esa época. ¿Esto eran minas de aluvión, no eran minas de beta, no eran minas de roca? ¿Cómo se extraía el oro del lecho del río? Esto ya era la colonia, ¿no? Estamos ya era hablando la que colonia. el siglo 16, 17, y ahorita vemos el 18, que el 18 es un momento súper clave en la historia de este país. O sea, digamos, en el siglo XVIII es que se piensa un poquito en la nación Colombia. Eso lo vamos a ver en un instante. Pero bueno, ¿cómo se produce? ¿Cómo se sacaba el oro? Entonces era una tecnología muy rudimentaria, ¿cierto? Es decir, realmente la inversión de capital era muy bajita. ¿Cuál era la inversión de capital? Muchas veces entonces desviar parte de los lechos de los ríos, ¿cierto? Hacia una zona con canalones
Bien, y efectivamente a través de unos procesos de sedimentación, de unas cajitas de madera que se hacían, pues efectivamente quedaba, digamos, la grava del río, ¿cierto? Y ahí efectivamente pues estaba las partículas de oro, ¿no? Y entonces en esas desviaciones, en esos canalones o incluso algunas pequeñas represas se hacían efectivamente para que se depositara pues las partículas de oro, entonces con una batea, ¿cierto? Hoy Sí, lo conocemos sí. los barequeros, ustedes, Sí. es la imagen más famosa que tenemos de la minería en Colombia, es efectivamente por decantación se saca efectivamente las partículas de oro. Entonces, fíjense ustedes que era muy básica, es decir, Básicos. la inversión de capital era muy bajita, ¿bien? Entonces, claro, después de que se saca, pues como era un mineral tan puro, ¿cierto? Entonces se requería mercurio muy poquito, Sí. entonces tampoco hay esas grandes haciendas de beneficio como las que existían en México, ¿no? Donde efectivamente la plata que se sacaba efectivamente de minería de beta, ¿cierto? Que a través efectivamente de la excavación masiva de minerales y después que se tiene que pulverizar en molinos, eso realmente no en el periodo colonial no era tan común. O sea, las minas de beta, Sí. ¿no? Las minas clásicas con túneles, con inversión en capital, eran una rareza en el periodo colonial. Entonces, claro, entonces se saca ese oro, se procesa y parte de ese oro se lleva a las casas de fundición, Sí. donde Esto usted le es van a oro en polvo lo que oro en sale. polvo, lo que Sí. se saca partículas, ¿cierto? Y eso se la lleva el encomendero, se lleva El encomendero o el minero, empresario minero, el empresario exactamente. minero, y se la llevaba a unos sitios específicos de la geografía, o sea, Exacto. a Mompox o a Popayán, Ajá. que era donde estaban las casas de moneda, De fundición, de de fundición, fundición. de fundición. Entonces, ahí se cobraban unos impuestos, pero le entregaban a usted, pues, unas barras, ¿cierto? Ya más purificadas, ¿cierto? Entonces, que tenían una ley más alta, ¿bien? Y esas barras se llevaban a la Casa de la Moneda, ¿bien? Ahora, ahí estamos hablando una cosita de eso, pues, porque entonces la pregunta obvia es, oiga, ¿y ese encomendero, ese empresario minero, pues, por qué sencillamente no llevaba eso de contrabando y no pagaba impuestos? Hay una pregunta bien interesante que podemos volver sobre ella. Sí. ¿Bien? Y entonces, en las casas de la moneda llegaba el empresario minero, llegaba el comerciante. ¿Qué sucedía en la casa de la moneda? En ese Entonces, momento, ¿pagaban el impuesto? Entonces, ya pagaban impuestos en las casas de fundición. Ok. Entonces, había una geografía de fundiciones que hasta el siglo XX se da. Es decir, por ejemplo, las agencias de compra de oro del Banco de la República, pues cambiaban, digamos, la geografía, ¿cierto? Claro. Porque como era una minería, pues tan volátil, ¿cierto? Volátil en el sentido que, pues, un lecho del río se acaba, pues tenemos que seguir a la siguiente porción del lecho. Claro. Entonces, claro, digamos, durante el siglo XVIII habían unas poblaciones que van a tener una ventaja. Por ejemplo, Mompox Sí. tenía una fundición muy importante. Además, esa fundición, el rey les dio la autorización de que todo el oro que se producía ahí podía ser exportado directamente a España sin ir a Bogotá, Exportado en lingote, en lingotes. sin amonedar. Los que se encuentran o se van a encontrar en el Galeón San José son de esos lingotes. Sí, pero no son colombianos, no son, No son colombianos. Sí, digamos, ahí sí me parece a mí, y esto es una cuña, una opinión personal mía, creo que el ICANN ha hecho mucho bombo con el hecho de que pues esos metales no eran colombianos, pero cualquier persona experta en eso sabe que no eran colombianos. O sea, eso era, digamos, la mayor parte de esos metales eran de origen peruano. Peruano. Entonces, digamos, en las casas de la moneda ya se han pagado los impuestos en las fundiciones, se llevan a la Casa de la Moneda, y esta industria continúa durante, ¿qué? Buena parte de 150 años, Mucho más. mucho Es más. decir, es Tomás Cipriano de Mosquera el que elimina en su primera presidencia, el que elimina la exigencia de que el oro tenía que salir amonedado. Bien, Ok. 1846 estamos Sí. hablando. Hablemos un poco de la época del boom, que usted llamó, Ok. Ujú. que son tal vez unos 50, 60 años del siglo XVIII, que usted dice que son claves, no solamente en esta historia de la historia del oro en Colombia, sino también para la consolidación de la nación colombiana, y es parte de la tesis del libro que ustedes están publicando. Exacto. Digamos, el oro, a ver, para nadie es un secreto, digamos, esto es un país de unas regiones muy autónomas, ¿cierto? Muy diferenciadas, donde hay unos conflictos culturales, políticos muy fuertes, ¿bien? El libro hace una apuesta por decir, oiga, detrás de ese ruido que tanto nos interesa en Colombia, hay también un pegamento invisible. Es decir, hay unas conexiones muy fuertes entre las regiones del país, ¿bien? Que no las vemos mucho, que no las valoramos. Sí. Parte de esas conexiones las genera la exportación de oro. Porque entonces hemos dicho acá, ¿cierto?, que la mayor parte de depósitos explotables durante todo el periodo colonial y buena parte durante el siglo XIX, incluso hoy, ¿sí?, aunque ya se han abierto pues, otras zonas mineras en otras partes de la geografía del país, van a estar en el occidente. Y el oriente, ¿cierto?, va efectivamente a generar una economía agropecuaria que se dedica a abastecer esas zonas mineras.
El oriente es Cundinamarca, Boyacá, los Pero Santanderes. incluso desde Sí. abajo, desde Neiva, ¿cierto? Toda Sí. la zona, si ustedes cogen una Claro. perpendicular, ¿cierto? Sí. Ayudada obviamente también por el río Magdalena, que eso es Claro. otra cosa que valdría Claro. que ustedes hicieran un Sí. podcast sobre esa Muy cuestión del interesante río. sobre el río, claro. Claro, porque, o sea, el río era lo que facilitaba esto que les Claro. voy a decir. Entonces, claramente, video. entonces hay un comercio interregional muy fuerte y Bogotá es la bisagra, ¿cierto? O sea, siempre nosotros nos venden la idea de que el gobierno es lo que ha hecho de Bogotá la ciudad más importante del país. Realmente es un elemento. El gran elemento es este comercio interregional. O sea, Bogotá era la zona donde efectivamente se saldaban todos los pagos entre la zona oriental y la zona occidental Sí, del a país. uno le dan la explicación más obvia y es que los españoles pues obviamente querían colocarse a una altura relativamente alta, o sea, más de 1200 metros, para evitar las enfermedades tropicales. Entonces se asientan sobre la cordillera, donde el clima claramente era más benévolo que en las zonas más tórridas. Pero este elemento que usted plantea es súper interesante. O sea, Bogotá, de todas maneras, a pesar de estar encaramada a 2600 metros más arriba del mar, más cerca de las estrellas, como diría Peñalosa, jugaba un papel comercial muy importante, o sea, de bisagra, dice usted. Exacto. Sí, digamos, porque claro, la capital hubiera podido estar en Popayán, por ejemplo, ¿no? Una zona minera mucho más rica, bien. Claro, también aquí había otras ventajas que la demografía, la densidad demográfica después de la conquista siguió siendo relativamente más alta, Claro. pero igual, cierto, el conflicto siempre estuvo en cualquiera de esas grandes ciudades de la colonia hubiera podido estar la capital, bien. Pero Bogotá tuvo esa ventaja y por eso los españoles van a crear a principios del siglo XVII la Casa de Moneda acá. Ese edificio pequeñito ahí al frente de la Luis Ángel de Arango explica gran parte de lo que es Bogotá. Bien, porque entonces eso le va a dar efectivamente a la ciudad una centralidad financiera que aún se mantiene. Bien, pero eso obedece a una geografía económica muy precisa. Es decir, tenemos un sector minero que requiere, pues efectivamente, de unos bastimentos que, pues obviamente es lo que generan, pues una especialización regional impresionante. Entonces, ¿a qué me refiero con especialización regional? Entonces, los paisas desde muy principio producían oro, su sector agropecuario era bajísimo por su especialización regional. Es decir, tenían un déficit efectivamente de alimentos y textiles. ¿De dónde venían esos alimentos de textiles? Entonces, ropas de Socorro, ¿cierto? Chocolate fuese de Cúcuta o de Neiva, ¿cierto? Grandes cantidades de cerdo que bajaban de todo el Alto Magdalena precisamente en Magdalena y se introducían por el Nare, ¿cierto? Entonces, una gran cantidad de productos. La harina, por ejemplo, de aquí de la sabana de Bogotá iba efectivamente a Antioquia. La zona minera de Mompox, por ejemplo, lo mismo, ¿cierto? Incluso si vamos al occidente, aunque el occidente es muy interesante porque, por ejemplo, la sal que se consume en Popayán hasta el siglo XIX es sal que viene de Zipaquirá, por ejemplo. Bien, entonces hay un comercio de larga distancia de algunos productos, no todos, o sea, todavía no hay un mercado interno, ¿cierto? Pero sí ya hay efectivamente unas redes de largo alcance. Y eso es la goma que pega, Exacto, que va esa es pegando la al país. goma que va a pegar el país. El comercio. Exactamente, el comercio jalonado por el oro. Por el oro, claro. Obviamente otros productos aparecen después, ¿no? Sí. Aparece la quina, aparece efectivamente, pues la costa caribe empieza a exportar una gran cantidad de ganado vacuno y mular, ¿cierto? A las Antillas, pero bueno. Hablemos un poquito, perdón, y me parece muy importante aquí resaltar un tema que es, creo yo, muy central en toda esta discusión. Es que Colombia, por alguna razón, que ahora usted nos explicará, no tenía economía de plantación. Ajá, O sea, aquí no había grandes plantaciones, como las podía haber en Cuba, como las podía haber en el mismo México, como las hubo en Brasil, en Perú. Aquí no había eso, y eso da una dinámica muy diferente económica, pero también social. Sí. Entonces, yo creo que volvamos, o sea, para responder a esa pregunta de las plantaciones, volvamos un poquito a las minas, ¿cierto? Sí. Te dimos un poco que son minas de baja escala, de muy pequeña escala. Son minas con, digamos, una muy baja inversión de capital. Es decir, el factor de producción clave ahí era la mano de obra. ¿Listo? Entonces hemos visto que, bueno, después pasa el siglo XVI y XVII, ya se acaban las encomiendas, ¿cierto? Cada vez menos mano de obra indígena trabaja en las minas, ¿cierto? Ya a fines del siglo XVIII son muy poquitos los indígenas que trabajan de manera coercitiva en las minas, ¿no? Sí. Hablando, ¿no? Porque hay muchos indígenas que de manera independiente siguen sacando oro, ¿bien? Entonces, claro, llega la esclavitud, ¿cierto? Y la esclavitud efectivamente pues va a ser en algunas zonas mineras la fuente de mano de obra más importante. Bien, ahora eso es una inversión grande de capital, porque pues esos esclavizados vienen pues de grandes casas comerciales de Europa, etcétera, etcétera. Pero entonces, claro, las minas están ubicadas en zonas relativamente inaccesibles. Bien, entonces los costos de vigilancia de esa mano de obra esclavizada llevan efectivamente a que desde muy temprano,
se desarrollaron una serie de, pues precisamente prácticas laborales dentro de la esclavitud de nuevo, asimétricas, violentas, por supuesto, pero con un alto nivel de negociación. Es decir, esas visitas, esas inspecciones que yo les hablaba, siempre la pregunta clave era, ¿cuántos días libres tienen ustedes? Le preguntan a los esclavizados, ¿no? Entonces, claro, ahí ellos empiezan a responder, o sea, que es una pregunta que uno esperaría que fuera uniforme, pero no. Entonces, en algunas minas tenemos, no, mi amo efectivamente me da 3 días y en esos 3 días lo que saca el oro me lo quedo. Mío, sí. Como contraprestación, mi dueño no me da ni alimentos ni textiles. En otras me da 1 día, 2 días, pero me da textiles y algo de maíz. Y en otras incluso, en algunos casos, que fue un fenómeno muy prevalente a fines del siglo XVIII, inclusive había esclavizados que no trabajaban en las minas de los dueños. Entonces entregaban una renta, entonces trabajaban en minas de otras personas, trabajaban de manera independiente y entregaban una renta. Sí. Casi como un esclavo romano, casi, o sea, digamos, cierta independencia dentro de la esclavitud. Sí. Por eso algunos historiadores hablan de libertad servil, ¿no? Es decir, esto no es el sur de Estados Unidos, que es la imagen de la esclavitud Entonces, que ahí puede vemos, tener. entonces ahí vemos efectivamente, la pregunta suya sobre las plantaciones. Es decir, por razones diversas, de nuevo, que pues, podemos hacer un podcast sobre eso, que sería muy interesante, pues en el Caribe colombiano no hubo plantación. La variable quizá que más se ha llamado para explicar esto es que el Caribe colombiano es más árido, ¿cierto? Entonces no se presta para esas grandes economías de escala para la producción de azúcar, por ejemplo, que la producción de azúcar sí requiere economías de escala. Sí. Entonces requiere 24/7 trabajar en los trapiches y ahí la mano de obra esclavizada sí, efectivamente, pues es muy rentable y sí es rentable tener esos volúmenes de mano de obra esclavizada trabajando en una sola unidad productiva, ¿bien? Sí. Por economías de escala. En el caso del oro, no. ¿Cierto? Entonces, claro, la minería de oro lo que va a generar, para usar un concepto de Albert Hirschman, ¿no? Un intelectual muy querido entre los colombianos porque estuvo acá en los años 50 y bueno, genera unos eslabonamientos de consumo, ¿cierto? Sí. Porque entonces tanto esclavizados como mineros pobres, independientes, ¿cierto? Mestizos, indígenas, pues ellos no comen oro. O sea, claro. Eso es lo interesante del oro. O sea, el oro no se come, se valora, pero no se come. Lo que le importa a usted en últimas es qué puede usted comprar con ese oro, ¿no? Entonces, sí. Lo que uno observa en ese boom que usted ha dicho, digamos, porque la economía colombiana ha tenido fases en que hemos crecido muy bien. El siglo XVIII fue uno de ellos. Lo que vamos a tener es que ese pegamento invisible, esa especialización regional, ese impacto de ese sector exportador va a ser muy fuerte a través de el consumo de estos mineros, ¿no? Importante porque son individuos, o sea, pequeñas explotaciones, individuos haciendo comercio, a diferencia de la plantación, que es pues de un dueño. Un dueño blanco. De un dueño blanco, claro. Probablemente extranjero. Exacto. Probablemente que generalmente no vive, es ausentista, es ausentista, ¿cierto? Y esa explotación en Colombia no se da. No se da. Y más bien lo que se da es el pequeño, pues el pequeño empresario, realmente. Claro, digamos, claro, existen grandes haciendas, por supuesto. Los Mosquera, los Valencia, por ejemplo, tienen grandes cuadrillas, pero ellos son la excepción a la regla. Es decir, realmente la mayor parte del oro a fines del siglo XVIII, no solamente en Antioquia, porque esto es un mito antioqueño. O sea, digamos que lo mazamorrero, la pequeña escala. Que todos eran muleros y mazamorreros. Exacto, digamos, ese fenómeno también existía en el suroccidente del país, ¿cierto? Entonces, claramente es la baja escala. Y cuando uno empieza a hacer las cuentas en los documentos de quiénes son los grandes productores, lo que uno ve es que los grandes productores controlan una parte muy pequeña. Los que se llevan obviamente la mayor parte del valor agregado de toda esa cadena de valor son los comerciantes. Claro. Sí. James, y al final del siglo XVIII, cuando estamos llegando al final del periodo colonial, ¿de cuánto oro estamos hablando? Pues más o menos la producción en toneladas son más o menos 8 o 10 toneladas. ¿Y esto era relevante a nivel mundial? Claro. Entonces, porque precisamente ya digamos, las otras dos zonas de producción minera internacional de oro, que era Brasil y el occidente de África, empezaron a tener una crisis muy importante, al punto que a principios del siglo XIX, pues ya Brasil deja de ser un jugador muy importante en la producción de oro. Bien, entonces, claro, la Nueva Granada empieza a ser el productor más importante a nivel internacional, en un momento, de nuevo, en el cual la economía británica está creciendo de una manera impresionante, ¿cierto? Vamos a tomarnos una pequeña pausa y vamos a volver con esta historia fascinante de cómo el oro acaba siendo este pegante invisible que acaba básicamente creando la nación. Claro, exactamente. Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo capítulo de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León.
Analice el panorama político actual de la mano de Juanita León y Héctor Riveros en La Siguiente Movida, un espacio semanal de La Silla Vacía para entender a profundidad lo que pasó durante los últimos días y su desarrollo la siguiente semana. Cada sábado busque La Siguiente Movida en el canal de YouTube de La Silla Vacía y en todas las plataformas de audio donde nos escucha. James, entonces estamos retomando el hilo de la historia ya en el siglo XIX, con Colombia como una república independiente. ¿Qué sucede con la minería de oro en las primeras décadas de la era republicana? Bueno, entonces tenemos un momento en el cual, digamos 20 años antes de 1810, en el cual ese territorio es el principal productor de oro del mundo. Eso va a explicar muchas cosas. Va a explicar entonces por qué a Bolívar y a compañía le abren los mercados internacionales en el City of London en 1822, no porque los colombianos sean simpáticos ni nada de esas vainas, sino porque no era por la gestión de SEA. Ni por la desastrosa gestión de SEA, ¿cierto? Sino porque, claro, en un momento en el cual, bueno, recuerden ustedes que durante varias décadas, pues por las guerras napoleónicas, el Banco de Inglaterra tuvo que suspender la convertibilidad de los billetes. Claro. Y está en ese debate donde participó David Ricardo, Thornton, digamos, los grandes nombres de la economía política al momento, donde, oiga, hay que retomar la convertibilidad. Sí. O sea, esto no puede seguir así, ya se acabaron las guerras, entonces, claro, la Nueva Granada, principal productor de oro, pues tiene que, entonces, claro, la gente empezó a invertir, perdieron sus ahorros, mucha gente, obviamente, porque eso nunca se pagó, pero entonces, claramente lo que tenemos es un momento clave. Bueno, hubo unas minas que sí fueron como producto de eso, por más adelante, que son, pues por lo menos la mina, la famosa Frontino Gold Mine. Más adelante. Eso es más adelante. Eso es más adelante. Claro, en los 20, además de esos préstamos, pues empieza a llegar capital inglés, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, tenemos una economía minera, ¿cierto? Que durante la independencia se contrae un poco. Es decir, ahí hay todo un debate de cuánto se contrae, pues porque obviamente Claro. pues, fue un periodo efectivamente de beligerancia, destrucción efectivamente de capital, por supuesto pues una gran cantidad de mineros pues toman las armas, etcétera, etcétera, pero digamos lo que observamos es que la minería pues por su baja exigencia de capital se recupera relativamente rápido, es decir, más o menos hacia 1840 ya tenemos otra vez el nivel de producción de antes de 1810. Bien, obviamente eso es regional, Antioquia se recupera mucho más rápido. El suroccidente sigue siendo importante, pero hay una cuestión muy interesante y es la creación de Ecuador. Sí. O sea, para los oyentes que seguramente estarán leyendo estos días la guerra comercial que tenemos ahorita en este instante, esas guerras comerciales, si me permiten un término, pues muy patéticas realmente, ¿cierto? La creación de Ecuador sí fue un impacto muy duro, particularmente para Popayán, ¿no? Porque, claro, Popayán tenía su casa de moneda, en torno a Popayán giraba la mayor parte de producción y financiamiento de la producción minera del suroccidente, particularmente de barbacoas, ¿no? Entonces, tan pronto se independiza Ecuador, lo primero que hace Ecuador es crear una casa de moneda en Quito. Sí. Y esa casa de moneda empieza a absorber la producción que viene de barbacoas. Entonces, claro, la mayor parte de historiadores que han hecho esto, pues, son muy de fronteras nacionales, entonces la historia de Colombia, la historia de Ecuador, pero hay fenómenos que hay que analizarlos de manera conjunta. Entonces, parte de esa producción minera que antes iba hacia Popayán pasa a la casa de moneda de Quito y eso va a generar, pues, digamos, una La larguísima decadencia de... la larguísima decadencia de Popayán, que generalmente se explica a través de la esclavitud. Es un elemento, Claro. ¿cierto? Se explica por el carácter aristocrático de sus élites. Yo tengo, es decir, claro, hay unas élites aristocráticas en Popayán, pero había una clase media empresarial muy fuerte, ¿cierto? Pero que se va a ver muy damnificada con la creación de la Casa de Moneda de Quito, ¿no? Que es una historia, pues, fascinante, porque Quito también pierde en ese sentido, es decir, porque gran parte del mercado, ¿cierto?, de sus textiles era el suroccidente. O sea, era una unidad económica realmente... Exacto, exacto. O sea, Quito y Popayán. Quito y Popayán eran dos poleas. Dos poleas, Dos poleas. Y se rompe. Se rompe esa polea, ¿cierto? Claro, sigue funcionando un poquito, pero ese proceso fue muy traumático para el suroccidente. Y para los colombianos en general, porque entonces nosotros perdimos efectivamente una de los motorcitos del periodo colonial, ¿cierto? Claro. Lo perdimos. Y es solamente hasta que Cali surge, fines del siglo XIX otra vez, que ya empieza efectivamente a esa región a empezar a aportar otra vez al PIB del país de manera significativa. O sea, no quiere decir que Cali no existiera en el siglo XVIII, que no fuera importante, pero pues claramente bajo otras lógicas. Entonces tenemos una minería que cambia, ¿cierto? Hay unas cosas que cambian. Las reformas liberales de principios del siglo XIX van a generar
Ya incluso desde Cúcuta empieza a reducirse la carga fiscal de la minería, ¿no? Que eso es un debate que tenemos ahorita, ¿cierto? En estas emergencias económicas que otra vez el sector minero lo van a ahogar, no sé cómo va a ser la cosa, pero entonces, claro, empieza a reducirse la carga tributaria y se permite la exportación libre de oro en 1846, ¿bien? Entonces, a la par, digamos, de ese cambio regulatorio, de esa minería que se está tambaleando, pero que se recuperó rápido. O sea, las reformas liberales de mediados del siglo XIX, pues rompen 300 años de control del Más o comercio. menos, aunque ya después de Cúcuta, o sea, generalmente ese es un problema que tenemos historiográficamente, pero también dentro de la esfera pública colombiana. O sea, las reformas liberales sí fueron muy importantes, pero Cúcuta y la segunda presidencia de Santander ya había hecho varias aportaciones a la modernización del sistema regulatorio de la minería. Sí, pero claro, la cereza al pastel lo pone Mosquera y compañía a mediados del siglo XIX. ¿Bien? Entonces, en 1846 se liberaliza el mercado del oro y esto es 2 años antes de que encuentren oro en California y Exacto. arranque el Gold Rush mundial. Claro, el Gold Rush. Y claro, ya ahí le va a quitar protagonismo a Colombia Claro. a nivel internacional. O sea, claramente ya ahí Colombia pierde esa posición ¿Qué tan importante es el Gold Rush? impresionante. O sea, si estamos hablando de que se producían 9 toneladas En Colombia, de oro, más o menos por esa época. sí, y el resto del mundo producía otras 10 toneladas, más o menos Otras 20 toneladas 20. estamos hablando. Mediados del siglo XIX. Sí, 19, pongámosle así. ¿Y California cuánto le mete? ¿Otras 20 toneladas completas? Empieza 20, después 30 hasta 40, ¿cierto? Porque no solamente California, o sea, recuerden ustedes que el Gold Rush en Estados Unidos, claro, empieza en California, después pasa a Nevada, después se va más al norte, Wyoming, ¿cierto? O sea, dobla la disponibilidad de oro. Exactamente, ¿Y qué le pasa al precio? Es lo interesante, uno pensaría que el precio se viene abajo, pero como la economía internacional está creciendo, ¿cierto? Claro. Sí. La demanda por oro está creciendo, entonces lo que usted observa es que sí, digamos, se baja un poquito el precio en relación a la plata, pero realmente no pasa, digamos, un colapso. Antes, al contrario, en 1870, cuando Alemania, ¿cierto? La recién creada Alemania abandona el patrón plata y se une al patrón oro, lo que usted tiene es, pues, una sobrevaloración del oro, ¿cierto? Y el auge, la victoria del patrón oro internacional, Claro. que va a estar hasta la Gran Depresión. Y me voy a adelantar aquí un poquito. Hay gente que está diciendo en este momento, o sea, la onza Troy ha pasado de $1,200 a $5,000, $5,200 actualmente. Y hay gente que está diciendo esto se va a ir a $10,000. Porque los países, particularmente la China, están nuevamente haciendo reservas. No es un patrón oro propiamente como lo que había antes, pero están demandando oro para sustentar su estabilidad fiscal, pues, por lo menos. O monetaria. Digamos, los también, historiadores más somos que muy fiscal. malos para predecir el futuro. Por eso, si un historiador les dice qué va a pasar, no le crean. Claro. No le crean nada, No ¿cierto? le preguntamos para dónde va el oro. No me pregunten para dónde va el oro. Pero Sí. el oro, si uno observa lo que hemos venido en los últimos 40 años para observar el fenómeno, digamos, a larga distancia, el oro está cumpliendo su papel, que es de reserva de valor. Sí. Es decir, en este momento hay un temor importante, ¿cierto? Que no, digamos, no ha sido tan ubicuo, ¿cierto? Pero hay un temor de que el dólar, ¿cierto? Sí. Que estas, digamos, está puesta hacia la devaluación del dólar, está puesta a las autoridades norteamericanas a tomarse la Fed de manera hostil. Entonces, claro, hace un ruido. Entonces, cuando usted observa el precio del oro, cada vez efectivamente pues cumple su papel, es decir, es refugio, Sí. es un refugio. Entonces, no sé si vaya a llegar a $10,000 Sí. la onza. Eso pues para Colombia sería un desafío importante, ya vemos. Es Importante, decir, claro. claro, porque entonces vamos a tener un sector minero que va a recibir una cantidad de dinero, pero gran parte de ese sector minero está por fuera Por fuera. de los circuitos legales. Pero volvamos a el 19. al siglo XIX. Al siglo XIX. Usted diría, o usted podría decir que es un mito lo que dicen algunos historiadores, sobre todo antioqueños, que fue el oro lo que le permitió la generación primaria de capital al departamento de Antioquia, que después le permite su desarrollo industrial en el siglo XX. Digamos, no es un mito. Claramente Antioquia, digamos, el sector minero, porque bueno, digamos, en el siglo XIX, aparte de esos cambios regulatorios que hay, ¿cierto? El auge del patrón oro, Mosquera, etcétera, etcétera. Claro, aparece efectivamente por primera vez en la historia del país una minería intensiva en capital, ¿cierto? Los ingleses efectivamente empiezan a... Claro. Entonces ya aparece la minería de beta de una manera impresionante. O sea, de nuevo, no quiere decir que antes no hubiera minería de beta, pero era una rareza, ¿sí? Entonces empieza a haber una inversión de capital grande, en algunas zonas muy exitosas, en otras no, ¿cierto? Por ejemplo, las inversiones que hace la
Anglo Colombian Mining Association, que fue una de las que se crearon en los 20, Sí. pues fracasan en Mariquita, pero tienen un éxito impresionante en Marmato, en lo Sí. que hoy es Caldas, Claro. ¿cierto? Digamos, ahí hay unas zonas mineras muy importantes y claro, más adelante entonces ya digamos también capital antioqueño, pero también con experticia internacional, empiezan a abrirse las grandes Sí. zonas, las grandes empresas mineras modernas. Entonces, Muchas de esas, Frontino, sí, el zancudo. Zancudo, etcétera, etcétera, donde hay dos cosas. Entonces, una innovación tecnológica, Mm. por una parte, y una innovación administrativa, ¿cierto? Operacional, ¿bien? Que eso es lo que yo enseño en la Universidad de los Andes. Claramente, entonces, empieza a haber ya, pues, minas relativamente grandes, ya 600, 1000 personas trabajando en una unidad productiva. Eso cambia el panorama. Ingenieros ingleses viniendo. Ingenieros ingleses, Todos esos apellidos ingleses que uno ve en Antioquia. suecos, Suecos. los de Grave que están en todo lado y de todavía. Grave, White, Eastman, Ajá. todos esos son como ingenieros de esa, Ajá, de ajá. esa, Ajá. de esa camada. Entonces, uno sí podría decir que esa minería intensiva en capital, que es esta minería de socavón, va a generar una actividad industrial muy importante o empresarial, Claro. más bien, en Antioquia y da pie a una acumulación primaria de capital. Sí, a una En el industrialización, departamento, efectivamente. Sí, digamos, ahí eso sí no es mito, digamos, hay un componente. Ahora, que sea la única variable clave, no es los tantos, ¿cierto? Porque realmente, pues, hay otras variables, es decir, hay otras variables macroeconómicas que también, que se va a llegar el café, ¿cierto? Va a llegar el café también, el café va, pues, a darle capital. Pero claramente sí, sin duda. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en otras zonas mineras no hubo un fenómeno similar? Claro. Sí. Ahí es donde viene la pregunta analítica. ¿Por qué? Bueno, no, ustedes me ponen aprietos aquí respondiendo, pero claro, Sí. yo creo que tiene que ver efectivamente con el crecimiento demográfico que tiene Antioquia, ¿cierto? Hay unas condiciones macroeconómicas mucho más prósperas, pero yo sí creo que el suroccidente entra en un marasmo impresionante después de la caída de Colombia. O sea, digamos, va a generar un mercado más pequeño, va a generar que el pool de capital que se pueda efectivamente atraer para hacer esas grandes empresas sea mucho menor. Entonces yo creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Es decir, claramente el gran perdedor durante el siglo XIX va a ser el suroccidente. Y va a ser precisamente porque, pues, digamos, esas dos poleas que jalonaban durante el siglo XVIII la economía de esa región van a perder, ¿no? James, y la mano de obra de estas minas antioqueñas de mediados del siglo XIX, estos ya no son esclavos. Ya no Estos son ya esclavos. son jornaleros que reciben un salario. Este salario también les permite tener un consumo. Claro. Que Ahora, esto también... Alejandro, esa pregunta es importante porque, claro, surgen estas empresas, surgen estos jornaleros, ¿cierto? Surge ahí primigeniamente, pues, digamos, dentro de muy comillas, ¿cierto? Una mano de obra ya obrera, ¿cierto? E incluso ahí surgen unas asociaciones, etcétera, etcétera. Algunos, ahí todavía hay un debate si fueron los primeros sindicatos o no. Bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero eso no debe opacar el hecho de que todavía a fines del siglo XIX, aún con esa inversión de capital, esas grandes empresas importantísimas, entre el 50 y el 60% del oro todavía lo siguen produciendo los pequeños Claro. mineros, mazamorreros, independientes, en las minerías de aluvión. Y llevaban todo eso, o sea, en la misma cadena que se había establecido en la colonia, pues es la misma cadena que está Exacto. hasta bien entrado el siglo XX. Hasta bien entrado. Incluso, usted, bueno, ahorita que hablemos del siglo XX, las oficinas del Banco de la República, entre otras cosas, se crearon con primas que se daban a los pequeños productores. Y incluso hasta 1980 todavía el porcentaje de producción de la pequeña producción minera, perdónenme la redundancia, es de los pequeños barequeros. Claro. Bien, o sea, es impresionante. Entonces, claro, pues ya hay, digamos, una clase trabajadora, ¿cierto?, vinculada a esas grandes minas, pero también sigue existiendo esa lógica de los mazamorreros que le venden el oro a pequeños mercaderes, esos mercaderes le venden a las grandes fundiciones, porque se van a crear 3 grandes fundiciones en Antioquia muy importantes. De ahí, pues, varios de esos socios van a fundar Coltejer, van a fundar esas grandes empresas. Entonces, claro, entonces vamos a tener, pues, efectivamente, una minería moderna, ¿cierto?, pero con un importante componente de minería artesanal que sigue siendo importante. ¿Qué tanto contribuía el oro para las finanzas públicas colombianas o las finanzas, digamos, del país, ¿no? Claro, a fines del siglo XIX es más bien poco, porque precisamente los liberales le van a heredar a la regeneración esa idea de, pues, digamos, unos impuestos mineros relativamente pequeños. O sea, digamos, en el periodo colonial teníamos un estado más grande, que eso fue otra cosa que pasó en el siglo XIX, ¿no? Sí. El siglo XIX puede ser un poco el paraíso de los libertarios. Es Sí, decir, tal cual. claro, tal cual, porque claro. tenemos un estado pequeñísimo. Sí. Sí. De hecho, el volumen de impuestos de fines de la colonia se recupera, de nuevo, esto varía en función de las estimaciones, 1880 más o menos, o sea, 80 años después.
con una población más grande. En términos per cápita, incluso algunos dicen que es hasta Reyes, que volvemos a recuperar un estado relativamente grande como el que teníamos en la época colonial. O sea, 100 años en que, pues, ahora, ustedes hacen el balance. El paraíso libertario. Exacto. Ahí ustedes le preguntan a los libertarios de Colombia si nos fue bien o mal. No me voy a meter ahí en eso, ¿cierto? Pero el punto es que, claro, el impacto tributario es muy pequeño, porque había muy pocos impuestos realmente. Y mucha ilegalidad, me imagino también. Claro, entonces, bueno, y entonces la ilegalidad aparece ahí porque, pues claramente en la época colonial había impuestos, había contrabando. Pero en la época colonial había también mucho contrabando, quizás menos que hoy. Aquí encontramos una cita de Humboldt, del barón de Humboldt, que viene a Colombia en los primeros años del siglo XIX. Y él dice, en la Nueva Granada, la exportación fraudulenta del oro del Chocó se ha aumentado mucho desde que se declaró libre la navegación del río Atrato. Y en vez de llevar el oro en polvo y aún en barras por Cali o Momposa a las casas de la moneda de Santa Fe y Popayán, toman directamente el camino de Cartagena y Portobelo, de donde sale para las colonias inglesas. Es decir, la minería, la ilegalidad en la minería del oro ha estado presente desde el comienzo. Siempre ha sea para evitar los Siempre ha impuestos estado. españoles o hoy en día para evitar también el impuesto nacional. Por el mismo relación valor-peso. Claro, ¿sí? Es decir, claro. claramente un gramo de oro, una oncita de $5.000 hoy. O sea, el otro día hicimos un cálculo, yo no sé si esté bien, pero un lingote de oro como los de las películas, como los que uno ve en las películas, cuesta algo así como $2 millones. Sí, perfectamente. Entonces, pues, o sea, son $2 millones básicamente en una panela. Sí, quedan en claro, un morral. exactamente. En un En un morral, en un exactamente. morral. Entonces, Y ese siempre ha sido el problema del control en la minería de oro. Es decir, Claro. y en este país, desde la llegada de los españoles, ha habido todo un recetario de cómo controlar esa vaina, ¿cierto? En el siglo XX, que vamos a hablar en un momento, del Banco de la República, digamos, en fin, digamos. Pero claro, en la colonia había contrabando, pero entonces ahí es donde vienen los cálculos de qué tan grande era el contrabando. Porque, claro, si uno asume, por ejemplo, este cálculo del barón de Humboldt, Sí. el sector minero hubiera sido demasiado grande. O sea, realmente el nivel de riqueza hubiera sido más grande de lo que hubiéramos pensado. sería como realmente México casi. Claro, Sí. en México, no, claramente no lo veramos. Entonces, pero además hay una variable súper clave, es que el sistema monetario internacional que se basaba en la plata en el siglo XVIII pasa a ser más bimetálico, ¿cierto? Sí. Los chinos no recibían, por ejemplo, en el siglo XVIII, que eso es muy importante, o sea, los chinos desde la invasión mongólica hasta el principio del siglo XX nunca emitieron moneda. Sí. Dependían era de la importación de moneda internacional, porque claro, el choque mongólico, la implementación del papel moneda, ¿cierto? Pues Sí. nuestros colegas venezolanos lo saben muy bien, ¿cierto? Y toco madera que no vaya a pasar nada raro en los siguientes años, toco madera, pues fue muy traumática para la economía china, ¿cierto? Claro. Entonces, y en el siglo XVIII, entonces, los mercaderes chinos, los exportadores de telas, de sedas y de té, reciben únicamente moneda española acuñada. Claro. ¿Cierto? Porque tiene un premio, o sea, tiene una confianza, ¿cierto? Muy importante frente a ese tipo monetario. Lo mismo pasa con el oro. Entonces, claro, en algunos mercados sí lo reciben a usted el oro en polvo, pero es un problema negociar con oro en polvo. Entonces, se puede perder fácilmente. claro, se puede perder, pero además de eso, entonces, ¿con qué balanza pesamos el oro? ¿Con la suya o la mía? Claro, Claro. ¿Cómo medimos ¿De qué el quilataje, ¿cierto? claro. Entonces, cambio en la moneda, no hay ese problema, ¿cierto? Lo hay, pero en mucha menor medida. Entonces, por eso, digamos, durante el periodo colonial, pues las casas de moneda prestaban un servicio global, ¿no? Y la gente tenía confianza. Eso con la independencia se va a acabar. Sí. O sea, la confianza de las monedas, tanto colombianas como mexicanas como peruanas, se va a restablecer a mediados del siglo XIX. Bien, y a restablecer entre comillas. Ahora, ¿cómo uno mide esa confianza? Con los premios, ¿cierto? Con las tasas de cambio a las cuales se recibían esas monedas. ¿Por qué? Porque las diluían, ¿no? Claro. Entonces, para financiar los ejércitos de la independencia, pues empieza efectivamente a reducirse el valor facial intrínseco en relación con el valor facial de la moneda, ¿no? Entonces, una moneda que solía tener, no sé, X cantidad de oro durante el periodo colonial, durante la independencia es Sí. X sobre 2, X sobre 3, ¿cierto? Claro. Entonces, pues claramente hay toda una, digamos, una desconfianza en los mercados internacionales que hacen que, pues, entonces, que el contrabando se aumente. Claramente, claro, digamos, desde el siglo XIX el contrabando aumenta, y más aún en el siglo XX cuando pues ya se le quita ese valor monetario, digamos, de respaldo, cuando ya pasa a ser únicamente reserva de valor el oro, Sí. pues ya se vuelve más difícil para el gobierno tener algún tipo de gabela, ¿cierto? Hablemos un poco del siglo XX. Ajá. O sea, ya entrado al siglo XX,
por ejemplo, digamos, con posterioridad al gobierno de Rafael Reyes o durante el gobierno de Rafael Reyes, que estaban buscando desesperadamente fuentes de divisas internacionales, productos para poder exportar y engancharse en el comercio internacional. El café lo habían encontrado tardíamente, pero no había nada más, y no había nada más cuando los demás países de América Latina, o muchos de los países de América Latina, sí tenían, o sea, el cobre en Chile, qué sé yo, el guano en Perú, la plata en... ¿Por qué no se hizo más esfuerzo para revivir esa industria del oro? Bueno, buena pregunta. Yo creo que hay dos razones particulares. La primera, obviamente, que, y eso es importante conocer, o sea, el oro no desapareció, ¿no? O sea, el oro siempre siguió siendo importante. Incluso en los años 1890, una de las primeras bonanzas cafeteras, el oro todavía sigue siendo 20-30% del total de las exportaciones. Sí. O sea, incluso en ese momento, e incluso más adelante, de nuevo, el oro no va a perder, digamos, su protagonismo en la balanza exportadora. ¿Por qué no se hizo mejor? Entonces, ahí entonces empieza a jugar un poquito la cuestión del crowding out, es decir, inversiones que se van a un sector no pueden ir al otro. ¿Bien? Y ahora, eso también afecta a la tasa de cambio. ¿Cierto? Ustedes saben muy bien la teoría de Adolfo Meisel sobre pues, que la industria bananera en Colombia no despegó lo que debería despegar por efectivamente el efecto del café en la tasa de cambio. Al oro también le pega en ese sentido, sobre todo después que abandonamos el patrón oro. ¿Porque revaluaba la moneda o qué? Exacto, ¿cierto? Entonces, claro, digamos, cuando ya el oro pierde, después de 1930 particularmente hablando, su papel internacional, ¿cierto? En el patrón oro, Sí. pues claramente ya empieza a pegarle, ¿cierto? El ritmo, digamos, del movimiento de la tasa de cambio del café le empieza también a pegar a los productores de oro, ¿bien? Pero sobre todo, y yo creo que esto es importante decirlo, es que digamos, el pool de capital para invertir en minería de oro no contó en el siglo XX como con un gran lobby, digámoslo, Claro. tan fuerte. Es decir, digamos, oiga, vamos a industrializar, digamos, el oro empezó a perder cierta, en los círculos políticos, como cierto protagonismo, ¿no? Es decir, el café se llevó, pues, gran parte de su protagonismo. Y yo imagino que había, digamos, por ejemplo, por esa misma época que estamos hablando, finales del siglo XIX, principios del XX, se abren las minas en Sudáfrica, por ejemplo. Claro, también el precio del oro, entonces, tenemos, o sea, nosotros pasamos a ser precio aceptantes en el mercado del oro, ¿no? Sí. Es decir, después del rush, Sí. pasamos a ser precio aceptantes. Entonces, yo creo que es una mezcla de variables, pero lo que quisiera y los oyentes que se quedaran con esa imagen es que el oro siempre ha estado ahí. Sí, O sea, el oro siempre ha estado ahí. Y claro, Y por eso el siempre Banco estará. Y ahora siempre y estará, claro. Y sigue, sí, Estará. totalmente. Entonces, claro, en el siglo XX, entonces, hay unos cambios regulatorios muy importantes y, bueno, el Banco de la República aparece. Hablemos de ese tema. El Banco de la República se crea en 1923 con la misión Kemmerer y muy poco después, en 1930, le asignan al Banco de la República la función de comprar oro. Es decir, con el decreto 1683 del 31 se prohíbe el libre comercio del oro. Es decir, el banco queda con un monopsonio del comercio del oro. Es el único autorizado para comprar. Hablemos un poquito de eso. Bueno, digamos, desde la creación, porque recuerden ustedes que el Banco de la República se crea con el patrón oro, todavía vigente. Claro, ya golpeado después de la Primera Guerra Mundial, golpeadísimo, Sí. ¿cierto? Pero la gente, digamos, gran parte de los jugadores internacionales vuelven al patrón de oro. Por tanto, el Banco de la República, pues, digamos, dentro de la misma misión que Kemmerer y dentro de los estatutos que lo crean, van a tener cierto papel, sobre todo en el manejo de las reservas en oro, ¿cierto? Es decir, ya el Banco de la República desde su incepción tenía efectivamente un papel muy importante en el manejo de la producción de oro. Ahora, llega el 30, llega Yo me acuerdo de los billetes cuando yo estaba más pequeño, pues eso, son un poquito más jóvenes que yo, pero ¿Decían pesos oro? decía, claro, pesos oro. decía pesos oro y técnicamente o teóricamente uno podía ir al Banco de la República Ajá. y le cambiaban el billete por el que valía Claro, en oro. Claro, Sí. claro. Eso fue así hasta, yo creo que Sí, bien digamos, lo que pasa es que segunda parte del siglo XX. por eso 1930 es clave. Sí. Llega la Gran Depresión. A nosotros no nos pegó tan duro la Gran Depresión por varias razones, pero sobre todo porque nosotros tuvimos una política anticíclica muy efectiva. Y esa política anticíclica, pues, tuvo que ver efectivamente con varias innovaciones institucionales. Primero que todo, abandonar el patrón oro. Es decir, que el gobierno tuviera una visión, pues, mucho más proactiva en la determinación de la oferta monetaria. Sí. Eso nos ayudó bastante, porque en un patrón oro realmente las crisis se superaban, era contrayendo efectivamente la oferta monetaria. Eso fue una decisión de Esteban Jaramillo, tal vez, ¿no? O No, digamos ya el gobierno de Olaya Herrera, De ¿cierto? Olaya. Exacto, digamos ya hay una visión ahí y funcionó.
Hay que al César lo que es de César, ¿cierto? Sí, Eso sí. fue muy exitoso. Y entonces, claro, pero entonces, entre el paquete de reformas que se hace, se empiezan a hacer control de cambios, ¿cierto? Y para que usted pueda tener un control de cambios, parte de las reservas, tanto privadas como públicas, pues son en oro, por obvias razones, ¿cierto? Entonces, claro, ahí se le asigna al Banco de la República esa misión de, precisamente, para hacer efectivo el control de cambios, pues hay que hacer efectivo, pues digamos, el bien más líquido en los mercados internacionales, que sigue siendo el oro. Claro, y lo que acaba pasando es que de prácticamente de un día para otro empiezan a llegar a las ventanillas del Banco de la República piezas de orfebrería Ah, claro, bueno, eso es una historia que la gente iba, Claro. pues, los guaqueros, ¿no? Claro, Guaqueando. recomendadísimo Una balsa. para los oyentes, Sí, sí, sí. el Popurrí, una texto de balsa. Simón Posada, El país de los tesoros tristes, ¿no? Muy lindo, digamos, esa visión, claro, porque entonces empieza a llegar gente, pues, con Sí. piezas precolombinas de un valor Claro. cultural. Cómpreme esto, Impresionante. entonces agarraban y los ponían en una balanza y decía, bueno, aquí hay, no sé, 4 onzas o lo que estuviera ahí. exacto. Y empiezan a llegar y a la gente aquí del banco en Bogotá, en los años tal vez 40, principios de los 40, les empiezan a decir, mire, estamos aquí con estas piezas tan bonitas, Claro. ¿qué hacemos con esto? Sí. Claro. ¿Y qué es lo que hacen con eso? Meterlas a un horno. No, algunas sí se pierden, pero otras el banco ahí, pues, Claro. sí tiene un Sí. papel. Claro, ahí es cuando deciden montar El museo. el museo del oro. Y también eso coincide con, eso será como otro tema más adelante en otro podcast, también con el inicio de la arqueología y la antropología en Colombia. Sí, también. 30, 40. Sin duda tiene que ver, obviamente viene de antes, pero este periodo, digamos, esta decisión de que el banco se convierta en monopolio va a generar una gran cantidad en el mundo cultural, en fin. Una palabra que usted utilizó, externalidades, estas positivas. Sí, claro, el banco, por supuesto, las de- porque perfectamente hubiera podido pasar lo que dijo Alejandro. Al horno, Al o al rey de España, o la reina de España, ¿no? Como Ah, bueno. tesoro quien vaya. Un regalo a la reina. Un regalo a la reina, sí, total. Pero entonces, claro, entonces, por ese control de cambios, ahora, no solamente el oro, ¿no? El Banco de la República, pues, va a tener injerencia en las salinas, ¿no? No solamente en las del interior, sino En las después las de esmeraldas Manaure. también, sí. Y más adelante, pues como el banco es una buena institución. Y yo creo que esto hay que decirlo, hay que proteger al Banco de la República. Totalmente de acuerdo. Creo que es una institución ejemplar y, digamos, como buen, digamos, estudiante, pues se le metió más carga después Claro. con las esmeraldas y esta cuestión. Ahora, ¿qué tan exitoso fue la gestión del Banco de la República en cuanto a la compra de oro? No se ha estudiado de una manera... Sí. Lo que sí es, claramente, pues que las agencias que se crean, ¿cierto? Porque empiezan a crearse agencias en Tumaco, en Condoto, en Quibdó, ¿cierto? Claramente, el Banco de la República hace algo muy interesante, pero que de nuevo, no conozco estudios que lo hayan hecho econométricamente mostrando, pues efectivamente, qué tanto efectivamente la prima que se dio, porque estas agencias empiezan a comprar el oro Sí. con una prima a los pequeños mineros. ¿Qué tan efectivo fue eso o no? No está en los, digamos, no hay un estudio moderno que nos diga eso. Es decir, claro, el Banco de la República decía, sí, hemos hecho la tarea, Efectivo en el sentido de que haya mejorado la distribución del ingreso Ah, en las zonas mineras, ¿no? Sí. Es decir, eso no lo sabemos. curioso, sí. Lo que sí sabemos es que pues el banco va a conservar. Ahora, de nuevo, dependiendo de la época, en los 60, ¿cierto? Vuelve a haber una política de control de cambios, en los Sí. 50, pues como hay un auge cafetero no hay tanto problema de divisas, entonces se le quita al Banco de la República ese papel de monopsonio, ¿cierto? Sí. Se libera, sigue siendo un jugador, pero en fin, digamos... El banco termina comprando, o el banco sigue comprando oro Sí. hasta 1991. no, Es no, algo hoy que sigue comprando oro. hoy sigue siendo sigue uno comprando. de muchos Claro, compradores de pero oro. uno de muchos, Es decir, exactamente. el banco operó 27 puntos de compra hasta el 91. En la reforma del banco del 91 se le quita el monopsonio, el monopolio de la compra del oro. Hoy hay registrados, Luis Guillermo, 1.400 comercializadores de oro en el RUCOM. Pasamos de 27 comercializadores a 1.406. El banco es uno de muchos, pero el banco en realidad ya hace... pasan Sarla? No, pues de esos ninguno, y por eso el banco sí pasa a Sarlaft y se preocupa mucho por exigirle a sus proveedores pues unos muy altos estándares pues, en contra del lavado de activos, por lo tanto nadie le vende al banco, es decir, el banco hoy en día sigue teniendo la facultad de comprar oro, pero no hace... Con una huaca aquí a la avenida Jiménez con séptima.
¿No se la reciben? Le va mejor yendo a buscar un punto de compra en el Bagre, Antioquia o en otro. Claro. Sí. Allá no hay preguntas, ¿no? Allá Sí, no preguntan tanto. Entonces, el banco hoy en día, pues bueno, el banco ya no compra mucho oro, No compra ya mucho. es mínimo lo que Sigue hace. comprando, Sí, tiene oficina en Quito, en ocasionalmente. Medellín y en Bogotá, Claro, sí. pero ya no, claro. Ahora, sí, lo que su merced ha dicho es cierto, aunque de nuevo, digamos, del 30 más o menos al 50 y algo, no se me pasa el nombre, digamos, Se le ahí se le quita. quita otra vez. Sí, O sea, digamos, claro. es que, claro, esa idea de que el banco sea el monoopsonista pasa de nuevo por los problemas del café. Es decir, Sí. cuando teníamos problemas de adquisición de divisas, pues efectivamente, control de cambios inmediatamente para tratar de un poco de aminorar pues la escasez de divisas. Y entonces entra otra vez el Banco de la República a ser un monoopsonio, ¿no? Luis, hoy en día estamos en el 2026. Hoy en día Colombia produce más o menos 60 a 65 toneladas de oro al año. Estábamos en que en 1810 producía 8 o 10 toneladas, en 1900 más o menos 18 a 20. Hoy en día son 60 a 65. De estas 60 a 65 toneladas de oro, el 80% es ilegal. Es decir, solamente el 20% del oro viene de títulos mineros o de títulos en proceso de formalización. Eso es aterrador, es decir, si estábamos hablando que en la época colonial solamente el 20% del oro salía como contrabando, hoy en día estamos en la situación contraria, sí. No, y yo lo que creo es que aquí nos va a tocar es un poco revertir a las soluciones libertarias del siglo XIX, y porque buena parte de la explicación de esa informalidad, esa ilegalidad, es el tema de la regulación ambiental. Entonces se ha vuelto tan estricta, pues con cierta razón también, la regulación ambiental, y tan laxos o, digamos, continúan siendo muy laxos como eran en el siglo XIX y en la colonia, la presencia estatal en estas zonas, que la combinación de ambas cosas hacen que sea muchísimo más efectivo, mucho más interesante. Hay un gran incentivo para ser informal, Ser informal. para ser ilegal. ¿Al Clan del Golfo no le toca pedir licencia ambiental? No creo. ¿No le toca hacer creo. consulta previa? En las No, zonas nada, de consulta impacto? previa no tiene que ir. La CAR no se parece por allá. No, pues imagínate. Entonces, estamos en ese punto hoy en día y con $5.000 onza, que es donde comenzamos el podcast, hicimos una regla de 3, más o menos 60 toneladas de oro al año, 80% ilegal. Quiere decir que más de $7.000 millones están entrando a la economía ilegal colombiana cada año. Es una cifra aterradora, eso No, es más o menos la mitad del Claro, petróleo. y me parece muy interesante como lo pusieron ustedes, porque, claro, en el periodo colonial ya había contrabando, pero las externalidades de ese contrabando eran mucho menores, Sí, ¿cierto? Es decir, externalidades tanto políticas como medioambientales. En este momento estamos en una coyuntura pues totalmente diferente. Miren, por ejemplo, el caso de Guamocó, ¿cierto? Siglo XVI-XVII, importantísimo. Entra en crisis en el 17, ciudad fantasma, ¿no? Es decir, una ciudad minera, una región minera que se convierte en fantasma. James, perdón, ¿cuál es esta región? Guamocó. Guamocó, ¿cierto? En lo que es el sur del actual departamento de Confieso Bolívar. que es la primera vez que oigo el nombre. Era el corazón del bloque minero de las autodefensas, por ejemplo. Y es una gran parte, digamos, de pues, el conflicto con los frentes del ELN en esa región, ¿no? Es decir, es una zona de disputa. Pero fíjense ustedes que, digamos, ha tenido unas épocas de auge y unas épocas, pero no ha generado nunca, pues, efectivamente, un desarrollo urbano, un desarrollo social, ¿cierto? Entonces, claro, parte, digamos, del problema que su merced dice puede ser la receta libertaria, pero también parte del hecho de que gran parte de los eslabonamientos de la minería en esas regiones no se quedan en las regiones, ¿no? Entonces, hay que pensar un poquito también en cómo, pues, crear PIB en esas zonas, ¿cierto? Pero también crear bienes públicos. Claro. Entonces, eso pasa por ahí. Entonces, Guamocó, entonces, de nuevo, fines del siglo XVIII, crece otra vez. Durante el siglo XIX, otra vez otro desierto. De hecho, los antioqueños se iban a tomar Guamocó, ¿no? De hecho, Tulio Espina decía, oye, ¿y por qué carajo Guamocó no hace parte del departamento de Antioquia? Cojamos esa vaina. Pero entonces, claro, hay al final, principios del siglo XX, un nuevo auge minero pequeño. El sur de Bolívar, pues, digamos, las autoridades de Cartagena dicen, no, eso tiene que quedar dentro de, obviamente, dentro del departamento de Bolívar. Y bueno, hoy tenemos, en fines de los 90, 2000, otro auge, ¿cierto? De nuevo. Y hoy ustedes saben muy bien, pues, esta región, pues, tiene unos problemas. Entonces, claro, pasa por una propuesta holística que yo no la tengo porque de nuevo soy historiador, cuento cuentos analíticamente sustentados, lo que sea, pero digamos, no tengo los elementos para hacer una política pública. Lo que sí sé es que, pues, digamos, claramente si no hay una presencia, digamos,
pensando efectivamente en que esas regiones sean de una vez por todas integradas, digamos, a la economía lícita, a este pegamento invisible, pues realmente no veo una salida. Porque de pronto, Luis Guillermo, alguien diría que el panorama de la minería ilegal es precisamente el paraíso libertario, donde no hay autoridades que valgan, y lo que usted ve en el río Nechí o en el Bajo Cauca es una especie de, sí, en vez de decir un paraíso libertario minero donde hacen cualquier cosa. Claro, pero James, para ir concluyendo, es que la cifra de $7.000 millones en este momento es muy impresionante. Y aquí James nos ha dicho muy claramente, el oro siempre ha estado ahí. O sea, el oro y siempre ha sido importante. No solamente ha estado ahí, sino que ha sido importante para la economía nacional. Yo creo que es clave que con esta historia se reflexione sobre lo que va a pasar de aquí para adelante. Porque si efectivamente el oro va a seguir subiendo de precio, como todo parece indicar, esto va a ser o una bendición o una maldición si se sabe manejar bien o mal. Y creo que la historia tiene muchas lecciones para ser aprendidas. Claro. Y bueno, esperemos que el libro de James sea un libro muy leído por los que van a tomar las políticas públicas en el futuro cercano. James, esto ha sido una maratón de la conquista del Clan del Golfo. Muchas gracias por estar aquí en Déjà Vu. Tenemos que volvernos a ver acá en el podcast. No, ustedes, por supuesto. Venga, y una cosa, un poco en el espíritu de lo que dijo Luis, hay países mineros muy ricos. Sí. Australia, por ejemplo. Sí, claro. Es decir, Canadá. exactamente, digamos, yo creo que el problema no es tanto declararle una guerra a la minería per se, ¿cierto? Sino entender un poquito que son la regulación, lo que podemos hacer con esos recursos, lo que en últimas determina esto. Entonces, bueno, no, muchas gracias por invitarme. Qué conversación tan maravillosa. Buenísimo. Muchas gracias, James. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.